Muy buenos días a todos, mis amados hermanos, que la gracia del Señor sean con todos ustedes y estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque hoy es el primer día la cual el Señor nos permite estar nuevamente en su casa y damos gracias al Señor por ello, mis hermanos. Y esta mañana vamos a meditar la palabra de nuestro Dios allá en Génesis capítulo 13, del versículo 1 al 18. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 18. Antes de leer la bendita palabra, les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, de tu dirección, ya que en este momento vamos a escuchar de tu palabra. Ruego, Señor, que tú seas con tu pueblo. Quita todo aquello, Señor, que nos estorba para escuchar de tu palabra. Dirígenos tú, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el entendimiento, Padre bendito, para que estemos atentos en tu palabra. Y Señor, que tus mandatos sean una verdad en nuestra vida, Señor. Así te pido también por mi vida, Señor, aquí estoy delante de tu pueblo. Usa mi vida, Señor, sea yo solamente un instrumento en tus manos, Padre bendito, que sea palabra tuya la que voy a decir, Señor, en esta mañana y no palabra de hombre, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, voy a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, del 1 al 18. Dice así la palabra. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate,
Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy se titula No tomes malas decisiones, basado en Génesis capítulo 13 del versículo 1 al 18. Dice también la palabra de nuestro Dios allá en Hebreos capítulo 14 del versículo 12. Escuchen la palabra. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Palabra del Señor. Amados hermanos, nosotros como seres humanos muy a menudo tomamos ciertas decisiones en nuestra vida cotidiana. Hermanos, las responsabilidades de nuestras propias desgracias muchas veces yacen en nosotros. Las responsabilidades de tu desgracia yacen en ti. ¿Y cómo es eso? En lo que dices, en lo que haces y en lo que decides. Hermanos, vemos en esta porción bíblica, esta historia bíblica, aquel hombre Lot, como todo ser humano, tenía decisiones que tomar. El ser humano toma decisiones en su vida cotidiana. Hermanos, vamos a meditar entonces la palabra de nuestro Dios aquí en Génesis capítulo 13. En primer lugar, vamos a analizar la vida de Lot. Primero, ¿quién era Lot? ¿Quién era este hombre? Génesis capítulo 11, versículo 31 y Génesis capítulo 12, versículo 5. Dice así la palabra. Génesis 11, 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, las Sagradas Escrituras nos dice que Lot era hijo de Harán. Lot, hijo de Harán. Y Harán eran hermanos con Abraham. Lot pasó a ser cuidado de su tío Abraham cuando el muchacho murió su padre y también cuando murió su abuelo. Lot vivió con su tío Abraham. Probablemente Abraham amaba a Lot como un hijo. Recordemos que Abraham no tenía un hijo, aún no tenía. Lot era huérfano. Y también podemos decir, amados hermanos, puede ser que Abraham le enseñaba a Lot, corregía a Lot. Puede ser que Lot sabía de un Dios verdadero. De hecho, el Nuevo Testamento, allá en 2 de Pedro, nos dice que Lot era un hombre justo. En otras versiones dice que era un hombre bueno. En segundo lugar, amados hermanos, los dos hombres
salieron de Ur de los Caldeos. Estos hombres viajaron juntos para ir a la tierra de Canaán. Y por causa de la hambruna descienden a Egipto en busca de alimento, en busca de comida. Génesis capítulo 12, versículo 10 dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos entonces, hermanos, Abraham desciende a Egipto por causa de la hambruna. Tercero, la palabra nos dice que Dios los bendijo a los dos, y la bendición era mucho. Génesis capítulo 13, ahí donde tuvimos nuestra lectura, versículo 2 y versículo 5, la palabra de Dios dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Vemos, hermanos, que la bendición de Dios estaba en la vida de aquellos hombres. Abraham y Lot tenían muchas posesiones, tenían tanto ganado. Lot también tenía muchos bienes, tenían muchas posesiones. Era un hombre próspero, era un hombre rico. Vemos entonces, hermanos, ¿quién era Lot? Lot era hijo de Harán. Lot viajó junto con su tío Abraham, y Lot era un hombre próspero, era un hombre rico. Dios lo había bendecido en gran manera. Después, hermanos, de haber analizado quién era Lot, en segundo lugar, Abraham se ve forzado a tomar una decisión. Versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Dice la palabra: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Segundo, Abraham se ve forzado a tomar una decisión. Hermanos, en medio de la dedicación surgen dos problemas. Hemos visto quién era Lot, quién era Abraham. En medio de esa situación, en medio de la dedicación, surgen dos problemas. Primero, Abraham toma una decisión de separarse con su sobrino Lot. La prueba con Lot, amados hermanos, se debe ahora a la abundancia alcanzada en Egipto y al problema de la tierra. La palabra de Dios, como hemos leído, la tierra no es suficiente en recursos para los ganados de Lot y de Abraham. La tierra no es suficiente. Había poca tierra. Y lo cual, hermanos, crea una situación de hostilidad entre los siervos de ambos. La palabra de Dios dice claramente que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de Lot. Y en ese momento, amados hermanos, Abraham decide que la mejor solución
es la separación entre él y su sobrino Lot. Vemos, hermanos, que toma la iniciativa en ofrecer que Lot eligiera el terreno que más quisiera. Pero también, hermanos, si analizamos bien las Sagradas Escrituras, Abraham buscó la tranquilidad de la familia. Abraham no quería estar en problema con su sobrino. La palabra dice que eran hermanos, eran de la misma familia. Tenían que separarse y sólo así podrían evitar una tragedia. Abraham tomó esta decisión, como podemos ver. Se tenían que separarse y así, hermanos, podrían evitar problema. Después de allí, mis amados hermanos, vamos a ver cómo Lot toma esta decisión. Tercero, Lot toma una decisión equivocada. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, dice la palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hermanos, Lot eligió el Bajo Jordán y llevó a vivir cerca de Sodoma. Pregunta: ¿qué criterios usó Lot para elegir? ¿Qué criterios usó Lot para elegir? En primer lugar, la palabra de Dios dice claramente en el versículo 2, vamos entrando, hermanos, ya a la meditación, pongamos atención a la palabra, porque el tema dice: no tomes malas decisiones. La palabra dice en el versículo 10, alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Adán. ¿Qué criterios usó Lot para elegir? Primero, solamente usó sus ojos. Lot miró a su alrededor, observó a su alrededor, pero, mis amados hermanos, no miró más allá. Es decir, no tuvo percepción espiritual, porque solamente vio con sus ojos, miró a su alrededor. Sin embargo, no tuvo percepción espiritual. En segundo lugar, solamente pensó en su ganado y no en su familia. Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. Su familia no era su prioridad. No era su prioridad. Hubiéramos obrado, mis amados hermanos, de la misma manera, porque así somos los seres humanos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando vemos algo atractivo, esa parte nos llama la atención. Hay un gran deseo por lo que vemos. Así somos. Vemos algo hermoso y lo deseamos. Así hubiéramos obrado de la misma manera, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos obrado como Lot obró? Mis amados hermanos, el autor de la Escritura lo compara como el jardín del Edén.
vemos algo aparentemente bueno. Fue plantando sus tiendas más y más cerca de Sodoma. Así es, amados hermanos, porque cuando vemos algo nos gusta, hay un profundo deseo de probar y queremos más, queremos descubrir más según lo que el ser humano piensa. Al parecer es bueno lo que vemos, pero cuando no viene de parte de Dios, entonces hay un grave problema. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que Lot fue plantando sus tiendas más y más cerca de Sodoma. De poquito a poquito fue acercándose a Sodoma. Hermanos, hasta que finalmente pasó a residir allí en ese lugar. Eventualmente Lot termina habitando en Sodoma, una de esas ciudades, pero con una población muy pecadora. Escuchen bien, con una población muy pecadora. Escuchen la palabra, dice así, versículo 13, capítulo 13. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese lugar, hermanos, Sodoma, eran malos, habían hombres malos, habían hombres pecadores contra Jehová en gran manera, dice la Escritura. Después de allí, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que hubo una lucha entre reyes y los de Sodoma y Gomorra, y ellos salieron derrotados. Salieron derrotados. Y esa parte, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 14 de Génesis. Así que los triunfadores hicieron prisioneros a algunos habitantes de estas ciudades, entre los cuales se encontraba nuestro personaje. Lot es llevado cautivo junto con su familia. Versículo 12 del capítulo 14 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Se lo llevaron. Amados hermanos, escuchemos lo que viene ahora. Pongamos atención. Lot, sin tener cuenta a Dios, tomó la decisión y causó una desgracia tremenda en su vida. Amados hermanos, las consecuencias de tomar malas decisiones es lo siguiente. Pregunta: ¿qué perdió Lot? Recordemos que Lot era un hombre próspero. Dios lo había bendecido. Era un hombre rico en gran manera. Ahora voy a leer estos siguientes pasajes. ¿Qué perdió Lot? Escuchemos la palabra. Capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, versículo 13. Dice así: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Porque vamos a destruir este lugar. Los ángeles de Dios estaban
en Sodoma y Gomorra para una misión. ¿Cuál es esa misión? Destruir a Sodoma y a Gomorra. Vemos también, hermanos, en el versículo 24 y 25, y así sucedió. Capítulo 14 del 24 y 25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y de parte de Jehová desde los cielos destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Jehová destruyó aquellas ciudades. ¿Qué perdió Lot entonces? En primer lugar, Lot perdió paz en su corazón. No había paz en él. En la segunda carta de Pedro nos dice que por lo que veía y oía, afligía su alma cada día. No tenía paz en su corazón. Segundo, Lot perdió a su familia. Perdió a su familia. Lot perdió a sus dos yernos. Los dos yernos de Lot se quedaron en Sodoma y murieron. Murieron. Lot perdió a su mujer. Perdió a su mujer. Dios le había dicho a su mujer que no se volteara atrás, sin embargo se volteó y se convirtió en estatua de sal. Lot perdió todo lo que tenía. ¿Dónde quedó aquello? ¿Dónde quedó todo aquello que tenía Lot? Fueron destruidos. ¿Qué perdió Lot, amados hermanos? Perdió todo perdió. Nos damos cuenta, hermanos, de la tragedia si nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida. Miremos la tragedia. Si Dios te ha redarguido a través de su palabra, si Dios te ha advertido que no sigas por ese camino, no sigas por ese camino. No vayas por ese camino. ¿Cómo terminó la vida de aquel hombre? ¿Cómo terminó la vida de Lot? Acabo de mencionarles, amados hermanos. Vale notar cuán dispuesto estuvo a sacrificar la castidad de sus hijas. Génesis 19, versículo 8. Vemos también, hermanos, cuán ineficaz fue en su trato con sus yernos. Génesis 19, verso 14. Cuán indeciso fue en salir de la ciudad perdida. No quería abandonar ese lugar. Génesis 19, del 15 y 16. Y cuán indispuesto estuvo a dejar la comodidad de una ciudad. Lot perdió todo. Amados hermanos, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros días? ¿Qué nos enseña esta historia bíblica? Amados hermanos, es muy sencillo. Muchas veces nosotros somos como Lot. De hecho, somos Lot en muchas ocasiones porque no sabemos tomar una buena decisión. Cuando nosotros, hermanos, no acudamos al Señor, si nosotros, hermanos, no oramos, podemos cometer graves errores de tomar una mala decisión.
Nosotros somos como Lot, que se va por ese camino hermoso que al final nos lleva a la muerte. Que al final nos lleva a la muerte. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 14, versículo 12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, muchas veces nos deleitamos con lo primero que ven nuestros ojos y no vemos más allá. No vemos las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, le damos primer lugar el deseo de nuestra propia carne, y eso hace que no vemos más allá. Nada bueno puede resultar de tomar una decisión que nos aleja de las cosas de Dios. Nada bueno puede resultar de tomar una decisión que nos aleja de la iglesia. Hermanos, por allí escuché que somos el arquitecto de nuestras propias desgracias. Somos el arquitecto de nuestras propias desgracias. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque si tú y yo no buscamos a Dios en primer lugar, si nosotros no nos abandonamos en las manos de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, queridos hermanos, podemos caer en error de tomar una mala decisión. Así que ten mucho cuidado con lo que vas a elegir. Aquel hombre eligió lo que pareció hermoso, lo que pareció bueno. Al final de cuentas, mis amados hermanos, perdió todo. Mis queridos hermanos, debemos consultar a Dios. Debemos dirigirnos al Señor ante todas las cosas. Primero, que sea Dios en nuestra vida. Busquemos a Dios en primer lugar. Hay que orar al Señor, mis amados hermanos, manifestándole nuestra dependencia a Dios. Cada vez que tomemos una decisión, consultemos a nuestro Dios. Consultemos al Señor. Seamos conscientes de que tenemos un Dios bueno. Y Él responderá conforme a su tiempo, conforme a su voluntad, conforme a la manera de Él y no a nuestra manera. Y que podamos, mis hermanos, aprender a depender de Él. No nos desesperemos. Esperemos la voluntad del Señor. ¿Qué debe guiar las elecciones de una persona? ¿Qué debe guiar las elecciones de una persona? El bienestar espiritual no se puede relegar por ninguna cosa. Busca al Señor en primer lugar, busca su reino. Nada debe estar por encima de nuestra relación con Dios. Nada debe estar por encima de nuestra relación con Dios. Deja a un lado las cosas materiales, las cosas pasajeras, las cosas del mundo. Nos ciega la vista y por eso muchas veces no vemos la palabra, no vemos el Evangelio. Cuando elegimos como prioridad las cosas de este mundo, nuestra vida se puede volver un caos, se puede generar grandes problemas.
Hermanos, meditemos esta historia bíblica. No seamos como Lot. No tomes una mala decisión. Consulta al Señor. Dirígete al Señor. Si usted tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una meta, tiene una visión, sea lo que sea, debes depender de Dios. Busca a Dios en primer lugar. Vemos, mis amados hermanos, Abraham se quedó en la zona montañosa porque no fue engañado por sus ojos. Génesis 13, del 14 al 18, ahí dice claramente la palabra de nuestro Dios. Abraham fue bendecido en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, Abraham demuestra que los valores espirituales tienen en su vida la prioridad y no son negociables. Hermanos, Abraham se quedó en la zona montañosa. ¿Por qué? Porque no fue engañado por sus ojos. Los versículos que acabo de leer relata cómo fue bendecido. Y así es. Dios nos bendecirá si verdaderamente obedecemos su palabra. En su actitud, Abraham es modelo del creyente en Cristo, quien no debe dejarse enredar por el pecado, que no debe enredarse por los deseos de la carne, sino despojarse y seguir la carrera que tiene por delante. Sigue el camino que Dios te ha dado, no lo abandones. No te desvíes. Pon tus ojos al Señor. Pon tus ojos en Cristo. La bendición está por donde Dios dice que andemos, no por donde nosotros queremos andar. La bendición está por donde Dios dice, no por donde te quieres ir, no por donde quieres andar. Abraham demuestra, como les decía, los valores espirituales tienen en su vida la prioridad y no son negociables. Queridos hermanos, Abraham se nos presenta como modelo por su firmeza en buscar la voluntad de Dios, en obedecer la palabra de Dios, antes que ganar ventajas temporales y saber esperar la obtención de tierra con los términos de Dios. Sigamos, hermanos, sigamos obedeciendo, cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Abraham decide vivir confiado. Abraham decide depender del Señor. Y esa parte es vital en nuestra vida cristiana. Mis amados hermanos, en conclusión, si no consultamos a Dios, nos iremos alejando más y más hacia el mundo. Y podemos entrar en graves problemas si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos alejamos de la iglesia. Podemos estar en graves tragedias. Hermanos, si usted se aleja de Cristo, tus ojos comenzarán a ver las cosas de otro modo, serás seducido y atraído. Y es lo que quiere el enemigo, quiere destruirte. El apóstol Pablo,
advierte con claridad los peligros de las ambiciones de enriquecimiento y él dice con autoridad cuál es la verdadera riqueza para el creyente. La palabra de Dios nos advierte con claridad las ambiciones del enriquecimiento mundanal. Timoteo, 1 de Timoteo 6, 9 y 10 dice la palabra: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, Dios nos ha hablado esta mañana. Dios nos ha advertido a través de su palabra con claridad. Si nosotros seguimos las ambiciones de este mundo, pereceremos si nosotros seguimos las cosas de este mundo. Pregunta: ¿ha hecho elecciones que afectan su vida espiritual? ¿Ha tomado decisiones o ha tomado malas decisiones que han afectado su vida espiritual? Recuerda el caso de Lot y evalúe el alto precio que hay que pagar por ello. Evalúa su vida espiritual. Cuando tomes una decisión, debes consultar a Dios primeramente. Jesús dijo de esta forma: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Recuerda entonces buscar al Señor. Busca a Dios para que te dé sabiduría y que tomes mejores decisiones. Recuerda que Dios es el único y verdadero juez del estado espiritual del hombre. Hermanos, ya que usted escuchó la palabra, como siempre digo, Dios espera una respuesta de tu parte. Busca pues al Señor y cada vez que tomes decisiones, consulta a Dios. Recuerda, hermanos, donde quiera que vayas, cualquier proyecto que tengas, debes decir: si el Señor quiere, si el Señor permite, haremos esto y aquello. Hermanos, busquemos al Señor en todo momento. Que la gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes y que Dios bendiga su palabra y a cada uno de nosotros. Dios les bendiga.